con la finalidad de concientizar a las personas involucradas en un procedimiento familiar sobre el impacto y daño que representa para niñas, niños y adolescentes estar inmersos en forma directa o indirecta en un proceso judicial. Presentamos casos reales con un alto nivel de conflictividad, pero que tienen como común denominador el que una vez que el juez del caso los llamó a entablar diálogos para llegar a un acuerdo, lograron solucionar su controversia con las ventajas que ello representa para todo el núcleo familiar. En un primer caso, la madre se negaba a las convivencias de su menor hijo con su progenitor, argumentando que éste era alcohólico y no suministraba la pensión alimenticia. Por ello, era omisa en presentarlo al SECOFAM para las convivencias supervisadas ordenadas por el juez. Ante el cúmulo de apercibimientos y multas, la juez llamó a las partes a una plática, en la que se les hizo del conocimiento el derecho del niño a tener convivencia con ambos padres y que no queda a voluntad de alguno de ellos. Se le dijo al papá que es su obligación suministrar lo necesario para la alimentación, lo cual no está condicionado al tipo de relación que tenga con la madre. Se les hizo ver el daño que estaban ocasionando a su hijo y que conscientemente nadie quiere dañar a sus descendientes. La juez logró que los padres convinieran la forma sana de convivir con su hijo y el monto de pensión que le correspondía al padre. La juez dio un tiempo para observar cómo se desarrollaba la relación entre ellos y con su hijo, advirtiendo que ambos cumplieron sus compromisos, incluso el de acudir a terapias. Posteriormente determinó en definitiva la frecuencia de las convivencias, el monto de la pensión y se dio por concluido un conflicto que tenía casi 2 años en disputa. En un asunto diverso, un padre tenía autorizadas las convivencias con su hijo, pero al regresar al niño con la madre, ésta acusaba al papá de maltrato, llegando la causa a conformar 3 tomos de expediente por las frecuentes peticiones que hacían al juez. Se les hizo ver que estaba demostrado que las lesiones menores que presentaba el infante eran como consecuencia de caídas accidentales por su corta edad, incluso que algunas sucedieron en la guardería donde se encontraba. El juez los invitó a una audiencia para abrir diálogo entre ellos y lograron llegar a un acuerdo, excepto en el monto de pensión alimenticia, rubro del que se ocupó la sentencia, que no fue recurrida por ninguna de las partes y causó estado. Con ello, culminó un caso más en beneficio del menor hijo de ambas partes procesales. Un expediente se encontraba vigente desde 2020 en el que la madre obstaculizaba la convivencia de su hija con su padre, y a pesar de que se ordenó la entrega de la menor a través de actuario, la madre no cumplía. Se le citó a una plática con apercibimiento de arresto para el caso de no presentarse. Los padres expusieron diversas problemáticas al juez, quien los escuchó, pero también les hizo ver la trascendencia que sus diferencias tenían para con su hija, a quien le estaban causando un daño por la edad que tiene. Las partes llegaron a un acuerdo y después de 8 meses, en el que han cumplido incluso con terapias psicológicas, el juez ha ordenado las convivencias al 50% para cada progenitor. En otro caso diverso, el padre tenía la custodia de sus 2 hijas y la madre la del niño. De la problemática entre los progenitores, la jueza advirtió un trato diferenciado entre los hijos por parte del padre, aunado a que una de las hijas manifestó su deseo de vivir con su mamá. Se hacían imputaciones sobre violencia hacia los hijos. Por ello, se solicitó una medida urgente que generó que el padre tuviera la custodia de una de las hijas, pero posteriormente se demostró que la madre no la violentaba. Ante ello, la juez los llamó a una plática haciéndoles ver el daño que estaban haciendo a sus 3 hijos, pero principalmente a la niña, que incluso ya requería tratamiento con especialistas. Los padres recapacitaron y admitieron las obligaciones y deberes que a cada uno correspondía. La hija regresó a vivir con su madre y el papá se comprometió a cumplir con el pago de pensión alimenticia para todos e inscribir a su hija en la escuela, así como también todos cumplieron con la terapia ordenada por la juez.
El caso concluyó con algo muy importante. Los padres reconocieron los errores en los que estaban incurriendo, agradecieron a la juez el diálogo y hacerles ver las graves repercusiones en sus hijos. Por último, en un divorcio que concluyó sin mayor problema, las convivencias empezaron a tornarse complicadas. Uno de los progenitores pedía a su menor hijo mandar ubicación, imágenes e información del lugar donde se encontraba en convivencia. El otro progenitor descubre lo anterior y generó problemas dentro del proceso judicial. El padre que ordenaba dicha supervisión lo hacía porque el otro, a su decir, regañaba demasiado al infante y por ello quería saber todo lo que pasaba. En la plática de partes ordenadas por el juez, admitieron la conducta en la que cada quien incurría y llegaron a un convenio. Los padres cumplieron con las terapias psicológicas y desde el mes de septiembre, en que se ordenaron las convivencias, estas se siguen dando con normalidad. Si tienes una problemática ante un juzgado de lo familiar, acércate a tu juez, pide una plática con él y con tu contraparte. Está en todos generar entornos familiares sanos para nuestros hijos. Las diferencias entre adultos no deben repercutir en la formación y futuro de un niño, niña o adolescente. Lo que hagas hoy a tus menores hijos será la consecuencia de su porvenir. Poder Judicial Confiable.